¿Qué tal? Yo soy Agustín Velasco, bienvenidos a este programa especial en el que le presentaré el análisis de la información más relevante de la semana desde el punto de vista de nuestros analistas. En Palacio Nacional quedó instalada la comisión especial encargada de elaborar una iniciativa de reforma electoral. Está encabezada por Pablo Gómez y 6 personas más, todas cercanas a la presidenta Claudia Sheinbaum. Jesús Silva Herzog Márquez calificó como preocupantes las señales enviadas por el gobierno federal, y es que de entrada, solo Pablo Gómez cuenta con experiencia respecto a temas electorales. Los demás integrantes de la comisión no. Así lo platicó con el periodista José Cárdenas. Sí, a principio de 2026 se tendrá ya elaborada la iniciativa, pero primero vamos a saludar al maestro Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. Pepe, buenas noches. Bueno, ya va a estar listo el 26 de enero, febrero. No, tiene que ser en febrero, cuando inicia el siguiente periodo ordinario. Sí. Pero yo creo que esto no operaría, sería muy precipitado, peligroso, no sé tu opinión, en la elección del 27. Tendríamos que pensar en la elección del 30 en todo caso, porque la elección del 27 es una elección compleja. Una elección complejísima, porque también habría 17 gobernadores, por supuesto, diputados federales. Sí, la Cámara de Diputados. En fin, yo creo que habrá que ver cómo están los tiempos para la iniciación de vigencia de la nueva ley o de las reformas a la ley. Pero bueno, yo creo que ahí hay un mensaje que creo que es relevante. No es como hubiera sido esperado en tiempos de López Obrador, en donde se anuncia simplemente: aquí ya tengo la iniciativa, mañana se presenta en la Cámara de Origen y me la aprueban en 5 minutos. Aquí creo que hay por lo menos el intento de construir una y no es lo mismo reforma. Que lo que traía López Obrador a través de Pablo Gómez bajo la manga. Yo creo que él ha dicho que no está cocinada, que no se trata simplemente de sacarle fotocopia a la iniciativa de finales de López Obrador y presentarla al Congreso, sino que pues hay un intento para reconstruir esa reforma. Ahora, las señales que estamos oyendo, Pepe, no sé cómo las veas tú, pero a mí me parecen preocupantes, y estas señales comienzan con la configuración de esa comisión, en donde pues no hay ni siquiera dentro del oficialismo una señal de apertura, sino que se trata pues de un núcleo muy cerrado, sólido, de la presidenta que además no tiene sí. conocimientos mayores sobre cuestiones electorales. Yo creo que el presidente de la comisión, a mí me parece que Pablo Gómez sí le sabe. Pablo Gómez sí, pero los otros el resto 6 creo que no tienen gran experiencia en asuntos que son bien complejos de la materia electoral, y donde hay una experiencia en el país abundantísima. Creo que si en algo se ha especializado el país en la última generación, es en estos estudios de diseño electoral, de instituciones, de arbitrajes, de representatividad, etcétera. Pero la presidenta va a invitar a sus incondicionales. No te va a invitar a ti o a alguien más que piense. Y no solamente invita a sus incondicionales, sino que invita a un grupo que no es, digamos, hospitalario a voces distintas. Abierto al diálogo. No es abierto al diálogo, no es un grupo que se haya caracterizado por su capacidad de conversación con otras fuerzas políticas. Y es lo que hemos escuchado de la presidenta y de Pablo Gómez como encargado de esta comisión, en donde pues básicamente les ha dicho a los opositores: ustedes podrán abrir, habrá un microfonito para ustedes, pero no se hagan ilusiones de que los vamos a atender. Porque nuestra voz. Porque la fuerza de nuestro movimiento es la que va a aplicar el rodillo. Claro. Y esa es la mayoría. Ese es el punto de partida. Bueno, pero está en su derecho. Yo creo que no. Yo creo que en materia de las reglas del juego es crucial que todos los actores políticos por lo menos participen del rediseño de estas normas. No se trata simplemente de decidir la política fiscal, la política de vivienda, la política económica del gobierno, que por supuesto corresponde a quien tiene la mayoría, a quien tiene el gobierno. Pero esta es una decisión que tiene que ver
con todos los que juegan en las elecciones. Y esos no solamente son los integrantes de la mayoría. Y yo creo que ese es el peligro y eso es la amenaza que está en este momento bajo la mesa, que es el que la mayoría se asuma como una mayoría irrevocable, en donde quienes tienen el poder en este momento asumen que lo deben conservar por siempre. Y las reglas electorales deben estar abiertas para que, en el caso de que en una elección futura haya una configuración política distinta, pues haya posibilidad de castigar a la mayoría de hoy. Estamos viendo cómo se configura, cómo se diseña, cómo se calcula una ingeniería autoritaria. Pues eso es lo que yo estoy percibiendo de las señales. Se nos dice que hay que eliminar las listas de representación proporcional, qué espacios tendrían las minorías en las cámaras. Se nos dice que hay que reducir el presupuesto de los partidos políticos, de qué manera van a competir las oposiciones si están compitiendo con no un partido, sino con una maquinaria gubernamental asociada a un partido político, y también se está cuestionando pues el fundamento de la autonomía de los árbitros electorales. En ese sentido, pues sí hay una mecánica que es pues claramente antipluralista. Gracias, Jesús, como siempre, bienvenido. Y hablando de reformas, como resultado de la judicial, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sesionó por última vez. Luego de 30 años de estar en funciones, esta sala desaparecerá el próximo 1 de septiembre. La ministra presidenta Norma Piña citó a una sesión extraordinaria para el martes 19 de agosto. El objetivo, terminar los trabajos pendientes. Para la doctora María Amparo Casar, se trató de un día triste, pues deja el máximo tribunal del país elementos con experiencia, preparados y con trayectoria. Recordó que la nueva era de la Corte comenzará con ministros electos por el voto popular, pero solo por el 13% de los ciudadanos registrados en la lista nominal. Pues como usted ya escuchó, la última sesión pública ordinaria de la Suprema Corte pone punto final a 3 décadas del máximo tribunal, poco más de 30 años, como lo conocimos hasta ahora. La Suprema Corte, guardiana del Pacto Federal, desde luego árbitro supremo de la legalidad para garantizar los derechos fundamentales de los mexicanos, pues cambia de rostro. A partir del 1 de septiembre entra en vigor la reforma al Poder Judicial. La Corte operará ahora con 9 ministros elegidos mediante el voto popular, en algunos casos con acordeones. ¿Qué pasará en este tránsito de un modelo basado en designaciones políticas a uno directamente legitimado en las urnas? ¿Se romperá el equilibrio de poderes? Con uno, la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio, es bienvenida. Doctora Casar, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Pepe. Pues un día triste, aunque va a haber otra sesión extraordinaria, que será la de cierre, pero un día triste porque aun cuando uno no haya estado de acuerdo con algunas de las decisiones de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia, creo que había en ese órgano colegiado pues buenas ponencias, argumentos, se razonaba, se cambiaban puntos de vista. Quienes esperábamos que iban a votar en un sentido eran convencidos por los argumentos de los que no eran ponentes, y pues creo que tuvimos 31 años, fue en 1994, Pepe, cuando se cambió el Poder Judicial en la época de Zedillo, y cuando pudimos hablar de una Corte pues mucho más independiente y mucho más autónoma, con todas y los asegúnes que podamos pensar. Triste porque se va gente preparada, gente que tenía trayectoria, gente incluso que fue nombrado, como es el caso de Margarita Ríos Farjat, que la nombró pues López Obrador. Desde luego pues el Senado la aprobó o ratificó el nombramiento, pero que nunca se plegó a la voluntad de quien fue el origen, digamos, de su nombramiento, ¿no? Entonces creo que se va gente muy preparada.
la mayoría de ellos en diferentes temas fiscales, como dijeron ahorita de Alfredo Lainez, que merece muy merecido reconocimiento, y llega gente pues electa por el voto popular. Bueno, por el voto popular es mucho decir, por el 13% de la lista de posibles electores, y personas de las que no se cuidó la trayectoria, Pepe, no se cuidó la competencia, y lo que prevaleció pues fue pues como decíamos antes, una elección de Estado o una elección de la estructura morenista. Vamos a entrar hoy mismo, pues desecharon todas, para que no digan que siempre están en desacuerdo con quien es presidente de la República o presidenta en este caso, pues hoy desecharon por improcedentes todas las acciones que interpusieron o juicios que interpusieron diversos ciudadanos y organizaciones y partidos para tratar de invalidar ciertos nombramientos, ¿no? Y lo que lamento, Pepe, y creo que es muy importante que lo digamos aquí en este espacio de libertad, es que a pesar de la carta que escribió Margarita Ríos Farjat para que, tal y como estaba previsto en la agenda de la última sesión, se discutiera la prisión preventiva oficiosa, ¿sí? Pues no hubo manera de que quedara listada. Vamos a ver qué pasa en la última sesión extraordinaria, porque es un tema pues de extremada importancia para los derechos humanos. Ya nos han amonestado en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y pues México está en falta con respecto a los tratados que ha firmado, y seguimos con esta monstruosidad de la prisión preventiva oficiosa que te puede tener en la cárcel décadas sin sentencia. Muchas gracias, doctora Casar. Gracias por tu comentario. Siempre bienvenido. Un día triste, Pepe, pero nos vemos el próximo martes a ver qué comentamos. Vamos a comentar, desde luego, por supuesto, el próximo martes y cuantas veces sea necesario. Y cambiando de tema, entre 2022 y 2024, más de 8 millones de personas salieron de la pobreza en México, reveló el INEGI, organismo que por primera vez estuvo encargado de medir las cifras de pobreza multidimensional. Según los datos, 3 de cada 10 mexicanos aún viven en pobreza al no tener garantizado el acceso a al menos uno de sus derechos sociales, como educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación. Alejandra Cullen, analista política, destacó la importancia de estos datos, pues, lejos de los discursos políticos triunfalistas, resulta útil saber cuáles son los puntos vulnerables donde deben centrarse políticas de mayor calidad. Alejandra Cullen, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Hay menos pobres? Sí, pero también hay menos mexicanos y mexicanas que tienen acceso a los sistemas de salud, ya no digamos a los que no tienen acceso a los sistemas de salud y a los medicamentos. Es decir, está muy bien la medición multidimensional, sí, pero nos permite darnos cuenta con claridad de cuál es la realidad. Fueron 3 años muy buenos los 3 últimos del López Obrador en ese sentido, sí, salvo por el tema de la salud. No solo el tema de la salud, incluso el tema de rezago educativo, donde si bien tienes una mejora, si tuviste la expulsión de millones de jóvenes que se salieron de las escuelas. Y esto, junto con seguridad social, pues te lleva a este problema de provisión de servicios públicos que el Estado dejó de dar. A mí me parece que la medición multidimensional de la pobreza es muy útil porque te señala dónde están los puntos vulnerables y te ayuda a hacer políticas públicas de mucho mayor calidad. El sexenio pasado al presidente le gustaba denostar este tipo de indicadores y simplemente decir que no era cierto y que el bienestar había crecido nada más porque había transferencias. Lo que vemos en los resultados de esta medición de pobreza, y hay que aclarar, teóricamente el INEGI está siguiendo exactamente la misma metodología que seguía el Coneval, es decir, son comparables los resultados. Sin embargo, justo en una entrevista que le hacías a Gonzalo Hernández, que fue director del Coneval, decía, hay que tener cuidado, y eso lo vamos a poder ver, apenas salieron hoy los resultados, hay que meterse a explorar los datos, porque lo que él decía es que había preguntas de las encuestas que habían cambiado.
y si cambias la forma de preguntar, el resultado puede variar. Él señalaba específicamente el caso del acceso al agua. ¿Sospechas trampa? A ver, hay muchas razones. Yo estuve en una plática con Graciela Márquez hace poco y explicaba algunas de las razones por las que se hacen ajustes en las preguntas o por las que se incorporan nuevas preguntas. Pero todo esto te puede generar sesgos en los resultados. Y esto se vuelve muy relevante cuando ves números que brincan mucho. El acceso al agua, hay una mejora notable y sin embargo, tan solo por los problemas de sequía, tendrías que estar viendo reflejados pues, una crisis hídrica que es la que se vivieron los últimos 3 años y no se reflejan en el acceso al agua. Lo mismo pasa con el acceso al sistema de salud. Dependiendo como preguntas, que también señalaba Gonzalo Hernández como sector en el que se había modificado algunas preguntas, donde los resultados son muy buenos y a ver, qué mejor que pensar que la carencia de salud mejora, pero no, porque lo que estás viendo es que la gente tiene que pagar de su bolsillo las medicinas, tiene que pagar de su bolsillo las consultas con los médicos, porque ya no tienes médicos en las instituciones públicas. Y eso te atienden, paupera, ¿no? te vuelve más pobre. Pues te hace más pobre y ese es el chiste de la medición de la pobreza. Hoy leía por la mañana en una primera plana, ¿no?, de un diario nacional, 870,000 familias se han vuelto más pobres por tener que pagar justamente los gastos médicos. Y justo Graciela Márquez en esa plática comentaba, es decir, cuando uno se mete al interior de las cifras de salud, lo que se encuentra es que el gasto en salud puede no haber crecido tanto, pero la composición del gasto en los distintos componentes como medicinas o consultas es lo que se dispara. Entonces es muy importante entender que no nada más es una cuestión de ingreso. Y el otro elemento que vamos a tener que revisar es qué es lo que pasa a nivel regional. Porque cuando hablamos de primero los pobres, es notable ver que Chiapas, Oaxaca, Guerrero empeoraron. En el caso de Chiapas, por ejemplo, la medición de la pobreza se basa fundamentalmente en la encuesta ingreso-gasto. Y cuando ves las cifras del incremento en el ingreso corriente trimestral de los hogares entre 22 y 24, todos los estados crecen, incluso Oaxaca tiene un crecimiento del ingreso por hogar de 5.6%, Nuevo León de 23% y Chiapas tiene uno de menos 7%. Entonces hay algo que está pasando que hay que acabar de meterse a explorar más a detalle los datos para ver en la distribución de estos beneficios dónde se está llegando. Las políticas del sexenio pasado, la más efectiva y la que más impacta la medición de la pobreza es la del ingreso general, el ingreso laboral que se llama, básicamente por el impacto del salario mínimo. Y porque metiste a una población muy importante que antes las factureras no les daban seguridad social y con los cambios en la política laboral tuvieron acceso al IMSS. No necesariamente el IMSS se daba abasto en dar servicios de salud, sin embargo, los incorporaste en un nivel distinto de ingreso, ¿no? Se está haciendo Pero muchos estados se quedaron afuera, claro, y ahí es donde hay que revisar qué es lo que pasó, porque claramente las transferencias gubernamentales no son suficientes para mejorar la situación. En pocas palabras y para terminar, ¿se está haciendo una buena medición? ¿Es confiable? Yo creo que es confiable. A ver, el INEGI es una institución seria. De nuevo, estos cambios en las preguntas no necesariamente son sesgos maliciosos. Yo creo que Graciela Márquez es una magnífica profesionista y el INEGI es una gran institución, pero eso no quita que no haya elementos que hay que revisar en los detalles para entender dónde están las deficiencias y mejorar la política pública. Es básicamente en ese sentido. Alejandra Joyen, muchas gracias. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, no suelta a nuestro país. En esta ocasión aseguró que México hace lo que nosotros le decimos que haga. Esto en relación a la reducción de cruces de migrantes en la frontera. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió de inmediato y aseguró que en nuestro país solo manda el pueblo. Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, aseguró que con estas declaraciones el republicano quiere que se note que el poder emana de él. Carlos Elizondo Mayer Serra, bienvenido. ¿Qué tal, Pepe? Profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Así es. Y comentarista en este espacio también, claro, comentarista y colaborador del periódico Reforma todos los domingos. No nos perdemos tus
tus visiones y tus versiones. Muchas gracias, Pepe. A ver, es presunción, es abuso de autoridad, le vale madre. ¿Por qué Trump es así con México? ¿Y por qué México queda un poco como congelado? Mira, es así con México, con Canadá, con Ucrania, con el que se deje. Y ese es el problema. Sí hay una diferencia, una simetría de poder tan grande que llegó Trump con una visión muy básica, que es, si yo tengo más poder que tú, ¿por qué te voy a tratar como igual? Es incluso torpe, porque pues, ha estado sacando lo que quiere y sería de mínima diplomacia y caballerosidad no decirlo. Pero eso exigiría un grado de sofisticación. Exacto. Y él lo que no tiene Trump. Él quiere que se note que el poder emana de él. Si hay un analista de Goldman Sachs, un director de Goldman Sachs que sacó una serie de análisis críticos de los aranceles, quiere que lo corra. Si no le cae bien el director de tal empresa, quiere que se vaya. Él quiere mandar. Y como la gente está acobardada, porque tiene mucho poder y no quieren estar al frente de las cámaras señalado por Trump, pues mejor se echan para atrás. Incluso esa ha sido la misma lógica por la cual la presidenta Sheinbaum no ha ido a visitar al presidente Trump. Esto hay que subrayarlo, es inusual en la historia de las relaciones de México y Estados Unidos e inusual si comparamos que pues ya fue Carney, que lleva mucho menos tiempo en el poder, a la Casa Blanca para hablar con Trump. Entonces, México está, digamos, jugando defensivo y Trump está jugando ofensivo. ¿De nada han servido las 8 o 10 llamadas telefónicas? Pues han servido para entender qué quieres y decirte cómo te lo doy, que es lo que vimos ayer con la entrega de estos delincuentes. Entrega que es de muy dudosa legalidad, pero dejemos esa triste paréntesis como paréntesis. ¿A ti no te convenció el argumento de Omar García Harfuch cuando asegura que se fueron para allá porque aquí eran muy peligrosos y estaban poniendo en riesgo justamente al país, la seguridad nacional? Algunos de ellos probablemente sí. La tuta yo creo que lleva tanto tiempo de retirado que no. Pero el problema es el mecanismo jurídico que se utilizó. Existe la figura de la extradición. ¿Se llama exportación? O entrega o ahí te va. Pero la figura normal es, Estados Unidos hace una solicitud de extradición, se ve si el crimen por lo que ellos quieren o suponen que hay un delito existe en México, se negocia, lo único que sí se negoció que no haya pena de muerte y hay un proceso, un juez tiene que ver, tiene que haber una posible respuesta de parte de los abogados del otro lado y al final, hoy Jorge Castañeda lo explica muy bien en un artículo en Nexos, el secretario de Relaciones Exteriores firma. Ahorita ya no tenemos secretario, entonces tampoco hay mucho que pedir por ahí, pero hay un proceso, aquí hubo una entrega. Y claro, el presidente Trump sabe que México estuvo dispuesto a violentar sus procedimientos jurídicos para darle a estos personajes que fueron arrestados en suelo estadounidense, veíamos la nota, pero ya estaban arrestados acá. Sí, ¿Por claro. qué los quieren? Pues para sacarles la sopa. Ellos quieren entender de qué forma se ha estructurado este negocio del crimen en su relación con el poder político, quiénes están metidos, quiénes no, y van a ir tejiendo un mapa con toda la información que les vayan sacando estos personajes a cambio de un trato menos duro o algún privilegio en cuanto a sentencia. Lo estamos viendo con el Mayo, con los Chapitos, etcétera. Queda claro que no se puede pensar en una invasión de tropas estadounidenses, comandos armados a Sinaloa, a Los Mochis, Culiacancito. No va por ahí. El tema con Estados Unidos y el combate al crimen organizado en México se va a hacer de una manera mucho más sofisticada. Ojalá, Pepe, yo creo que el famoso acuerdo de seguridad que se iba a firmar pronto y que ya no sabemos ni de qué se trata ni cuándo se va a firmar, por ejemplo, nos hubiera ahorrado esta cosa tan opaca de que ya que sabemos que el avioncito está arriba de Valle de Bravo, nos explican que lo pidió México. Bueno, sería bueno saber si hay un acuerdo, cuáles son estos principios, a qué se comprometen ellos, a qué nos comprometemos nosotros, pero como todavía no se firma, todo está dado en función de lo que te demanda la otra parte, en este caso Estados Unidos. Van a llegar a un
una situación donde sientan que el gobierno mexicano no está cumpliendo y algún halcón por ahí diga, y si hacemos un operativo y nosotros lo sacamos, yo creo que es improbable, pero no imposible, porque lo que hemos visto con Trump es un personaje dispuesto a romper todos los principios, incluido lo que vimos hace un segundo, decirle al público que México y Canadá hacen lo que él pida. Es innecesario, ningún otro presidente lo hubiera hecho, pero estamos frente a un personaje distinto y que puede terminar con políticas hoy difíciles. Dentro de su majadería, porque es una majadería diplomática lo que hizo, él está hablando a la gente adentro de Estados Unidos y a sus votantes y a los seguidores de MAGA, haya que hacer a Estados Unidos más grande de nuevo, les está hablando porque ya MAGA se está convirtiendo en un nuevo partido político ya rebasado a los republicanos, vamos, en los hechos. En los hechos, MAGA es la parte más importante del Partido Republicano, e incluso republicanos que en su momento se resistieron a MAGA, como el canciller de los Estados Unidos, Marco Rubio, hoy enarbola todos los principios de MAGA y más. Ahora, así como les está hablando, como bien dices, a sus bases, para que vean que tiene un presidente macho que puede hacer las cosas, podría optar por una decisión muy vistosa de mandar un comando a no sé dónde, llevarse a no sé quién, para mostrarle a sus bases que él manda. ¿Y cuál sería la respuesta del gobierno mexicano? Es bien difícil imaginársela. Podemos hacer una ceremonia de que el pueblo mande, el pueblo lo aceptó y el pueblo no sé qué, pero en la práctica la presidenta está en una situación sumamente incómoda, porque además las peticiones del gobierno de Estados Unidos tarde o temprano van a chocar con miembros de su propia coalición política que están de alguna forma vinculados o fueron omisos respecto a el tráfico de estupefacientes. Entonces creo que no es nada cómoda la situación de la presidenta. Ella no se ha ganado un espacio distinto, digamos, teniendo una estrategia más proactiva, más clara, pero por lo menos, y esto hay que celebrarlo, Pepe, sí tenemos un secretario de Seguridad Pública que lo que quiere no son los abrazos, es enfrentar al crimen y tratar de que el Estado mexicano recupere la soberanía en parte de su territorio. Ahí está el verdadero déficit de soberanía, no respecto a los Estados Unidos. Gracias, Carlos, como siempre. Gracias a ti, Pepe. Y para cerrar la semana, el investigador y crítico de cine José Antonio Valdés Peña destacó el trabajo del cineasta estadounidense Wim Wenders por su cumpleaños 80. Entre las cintas más destacadas están Las alas del deseo, En el transcurso del tiempo y Días perfectos. Bueno, pues hoy seguimos empapados de cine. Vámonos con el alemán Wim Wenders. Wim Wenders. Wim Wenders. ¿Cómo Sí, estás, querido Pepe? José Bien, Antonio? querido, pues muchas gracias, Pepe. Y bueno, pues el maestro ayer sopló 80 velitas en su cumpleaños. Y por eso mismo, pues vamos a platicar de este cineasta que fue pues uno de los miembros más importantes del nuevo cine alemán de los años 70, un hombre que supo encontrar, sobre todo en la influencia estadounidense en la cultura europea, una muy importante ancla para su cine. Y bueno, pues películas como Alicia en las ciudades o En el transcurso del tiempo, París, Texas, El amigo americano, Las alas del deseo, pues nos llevan a ver a un cineasta, Pepe, que le interesan varias cosas. Por ejemplo, los viajes. Buena parte de las películas de Wim Wenders hablan de personajes que viajan, como aquí en Alicia en las ciudades, de un continente a otro con una misión en específico, pero lo que importa es el viaje, no el punto de partida ni el de llegada. Y en ese viaje los personajes se terminan conociendo. Eso ocurre, por ejemplo, en Alicia en las ciudades, En el transcurso del tiempo, que fue un experimento muy interesante, donde Wenders y sus actores pues se pusieron a viajar por las carreteras alemanas de una forma muy especial, una Alemania que todavía estaba dividida por el muro de Berlín. Y bueno, París, Texas le dio la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Las alas del deseo pues lo lleva un poco hacia el cine fantástico, planteando la presencia de ángeles en la ciudad de Berlín que escuchan los pensamientos de los humanos. Y pues muy recientemente tuvimos Días perfectos, la historia de este hombre que se dedica a limpiar los baños públicos de la ciudad de Tokio, pero siempre con una sonrisa y con una esperanza. Wim Wenders ha sido un gran cineasta, sobre todo enamorado de la imagen, Pepe,
de el poder de la imagen, el poder de una fotografía, de una vieja película familiar. El cine y la imagen son capaces de absorber de una forma muy interesante la realidad. Aquí, por ejemplo, estamos viendo imágenes de El amigo americano, donde pues esa influencia de la cultura estadounidense en la vida de Wim Wenders aparece aquí en pues una muy lograda adaptación de una novela negra de la famosísima escritora Patricia Highsmith. Y bueno, sin duda París, Texas es su obra maestra, la historia de un hombre que saliendo de su desierto personal tiene que reinventarse y tratar de reconstruir a una familia que se rompió por el desamor y la violencia. Pues bueno, Wim Wenders está cumpliendo 80 años. Es un cineasta en activo, es un cineasta que apreciamos y que en México tiene una gran cantidad de fans. Así que bueno, pues no se pierdan estas películas. Es una filmografía muy larga, pero creo que estas 6 películas que mencionamos son sin duda lo más perfecto de su obra. Y tú eres un gourmet, vas a recomendar lo mejor, lo Como mejor siempre, de lo mejor. como Muchas siempre, gracias, Pepe. José Antonio Gracias, Valdés gracias a Peña. ti. Buenas noches. Buenas noches. Recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Yo soy Agustín Velasco. Hasta pronto.